querendón, cariñoso, su señora esposa, a quien la conocí en una visita en Estados Unidos. Ellos me dijeron que te cantáramos unas canciones. Vamos a hacer de cuenta que estamos en Coracora, en una noche estrellada de luna, en tu cumpleaños, y te cantamos así. El día que tú naciste, nacieron las lindas flores. El día que tú naciste, nacieron las lindas flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores de diciembre. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores de diciembre para coronar tu frente en el día de tu santo, para coronar tu frente el día de tu cumpleaños. Quisiera ser pajarillo y tener su dulce canto. Quisiera ser pajarillo y tener su dulce canto. Y darte los buenos días en el día de tu santo. Y darte los buenos días de tu cumpleaños. Y allá pues abre tu puerta, y allá pues abre la puerta, siquiera la media puerta, siquiera la media puerta. Alalau, qué frío hace, alalau, qué frío hace, en la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa. Que se abra la puerta para que ingresemos a tu casa a darte el gran abrazo. A mí me han contado que de joven, cuando te enamoraba el papá de tus hijos, don Luis Meléndez, solía darte serenatas. En Coracora solemos decir que una serenata derriba los muros más sólidos, y una serenata puede ayudar a conquistar el corazón de una dama. Seguramente que ese espíritu bohemio de don Lucho, porque él era un bohemio, era amante de los versos, de la música, del yarabí. Y decía el tío Alfonso Lema, tío nuestro, que era melopeador, es decir, improvisador de versos. Seguramente que tú entonces habrías escuchado muchas serenatas en Coracora. Hay una canción que es de nuestra tierra,
me sugirió Lucho, me dicen unas canciones tradicionales que cantábamos, que escuchábamos en Cora Cora, y lo voy a hacer con charanguito. Deben estar conectados ya mis primos Ángel, Alex, Rafael, la familia Rodríguez. Dice así. Ahora te encuentro un clavel marchito, mi amorcito, ¿qué te ha sucedido? Veo en tus ojos tristezas y angustia. Ahora te encuentro un clavel marchito, mi amorcito, ¿qué te ha sucedido? Veo en tus ojos tristezas y angustia. Seguramente que estarás pagando lo que has hecho con mi corazón. Seguramente que estarás pagando lo que has hecho con mi corazón. Así es el mundo en el cual vivimos, de ingratitud siempre se paga, las vanidades nunca perduran. Así es el mundo en el cual vivimos, de ingratitud siempre se paga, las vanidades nunca perduran. Cariño, vuelve mi amor, que aquí te espero. Si todavía me tienes cariño, vuelve mi amor, que aquí te espero. Los dos unidos como dos palomas, formaremos nuestro dulce hogar, donde todo será felicidad. Los dos unidos como dos palomas, formaremos nuestro dulce hogar, donde todo será felicidad. Florecita, ay no marchites, siempre serás clavel de mi pecho. Florecita, ay no marchites, siempre serás clavel de mi pecho.
le puse una nota distinta a mi hijo. Ahora me decía, oye papá, ¿por qué hiciste eso? Bueno, los amigos que son mis contactos en mi perfil, seguramente están de pasadita y dicen, oye, ¿qué pasó? Bueno, les cuento que esta es una serenata a una prima mía muy querida, está cumpliendo 82 años, nada más se le cita a los 82 primeros. Sabemos en la familia que estás un poco delicada de salud, pero sabemos que estás mejor también. Y ojalá el año 21 sea bueno para todos en el mundo y para ti en particular. Sabes el tremendo amor que te tienen tus hijos y en la familia. Te has ganado el cariño nuestro. Yo te recuerdo a ti siempre cálida, cariñosa, preguntando por mis padres, por tu tía Rogelia, que ya tiene 102 añitos. Te lleva con algunos añitos de edad. Decía hace un momento que has disfrutado de joven de serenatas. Y en Coracora las serenatas siempre son con yarabí. Así que permíteme hacer un yarabí bonito. Dijimos, esta va a ser una serenata íntima, como que estamos en familia, sin equipos de sonido, así como suena naturalmente una reunión en casa, ¿no? Y claro, hay que decirte salud. A ver, Ángel, Rafael, Alex, mi primo con que caminamos bastante en tertulias en Coracora. Un saludo, a la salud del Cita. Yarabí, que lo saben ustedes bien. Un imposible me mata, por ese imposible muero. Imposible es que consiga el imposible que quiero. Imposibles que consiga el imposible que quiero.